escuchado que varios de nuestros familiares tienen diabetes. Nuestros abuelos, nuestros padres, algunos de nuestros hermanos, incluso nuestros tíos. Pero ¿sabías tú que esta enfermedad también se puede presentar en el embarazo? Cuando se presenta en el embarazo se le conoce como diabetes mellitus gestacional. ¿Pero qué es esto? Es aquella intolerancia a los hidratos de carbono o carbohidratos que es diagnosticada por primera vez durante el embarazo. Ahora hablemos sobre cifras, pero específicamente sobre la diabetes mellitus gestacional. En el mundo, la prevalencia de esta enfermedad oscila entre el 1 al 14% según la población que se vaya a estudiar, la que vaya a ser analizada. En México, el porcentaje va del 8.7 al 17%. Esta prevalencia es alarmante y además va aumentando año con año. ¿Por qué? Porque por ser mexicanos es un grupo étnico que tiene un mayor riesgo que otros. Bien, primero te voy a explicar esto para que puedas entender lo que viene más adelante. Nuestro cuerpo está constituido por miles y miles de células. Estas células nos van a ayudar a movernos, a correr, a poder respirar, a poder realizar cada una de las actividades que realizamos día con día. Pero para que estas células puedan funcionar necesitan de un combustible. Este combustible se llama glucosa. ¿Dónde vamos a encontrar la glucosa? Bueno, esta glucosa la vamos a encontrar en alimentos que son ricos en hidratos de carbono o carbohidratos, que por solamente nombrar algunos pueden ser el arroz, la pasta, las frutas, entre otros. Pero bueno, ¿qué pasa después? Cuando nosotros comemos estos alimentos, esta glucosa va a pasar a nuestra sangre y de la sangre se tiene que meter a nuestras células para que las células lo conviertan en energía y que tú puedas realizar todas las actividades que realizas. Pero para poder hacer esto necesitan de una sustancia u hormona que se llama insulina. La insulina es una sustancia u hormona que va a servir como llave, porque va a poder abrir las células y dejar que pase la glucosa y que ésta pueda ser aprovechada por esta misma célula y transformarla en energía y que tú puedas realizar todas tus actividades. Pero ¿qué pasa? Si no existe esta insulina o existe alguna resistencia a ella, no va a poder meterse esa glucosa y entonces toda esa glucosa va a concentrarse en la sangre y es lo que se conoce como niveles altos de glucosa o hiperglucemias. Ahora, enfocándonos en el embarazo, en este se va a generar un órgano llamado placenta, el cual va a unir al feto con la madre y el cual permite que el bebé reciba alimentos y agua. Casi al final del segundo trimestre, este órgano, es decir, la placenta, va a generar ciertas sustancias o hormonas que van a afectar la función de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que van a generar ese aumento de glucosa en sangre, el cual puede conllevar a la diabetes mellitus gestacional. Existen algunos factores que incrementan el riesgo de que una mujer presente diabetes mellitus en el embarazo. Entre estos están que tenga una edad de 30 años y en otras bibliografías se dice que mayor a 35 años. Otro es que su índice de masa corporal sea mayor a 30 o igual a este, que es equivalente a obesidad, que tenga una historia previa de diabetes mellitus gestacional, es decir, en sus otros embarazos que haya tenido esta enfermedad o que haya tenido macrosomía en embarazos anteriores, que viene siendo cuando el bebé pesa más de 4 kilos o igual a 4 kilos, también cuando su bebé nació con alguna malformación congénita. Otro es cuando se le ha diagnosticado previo al embarazo una intolerancia a la glucosa o el síndrome del ovario poliquístico. También cuando sus familiares directos tienen diabetes. Otro es cuando tiene una historia de abortos o muerte fetal en el útero por algo totalmente inexplicable. Otro es si en su embarazo ha tenido un aumento de 20 kilos, esto es otro factor de riesgo. Y por último, el grupo étnico, que en este caso por ser mexicanas tenemos un mayor riesgo. Bueno, hemos estado hablando acerca de que cuando se presenta la diabetes mellitus gestacional
se van a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Pero para que se pueda diagnosticar la enfermedad, existen ciertos valores de referencia. A continuación yo te voy a presentar ciertos valores que indica la referencia de la guía de práctica clínica de la diabetes mellitus gestacional y otro artículo de revisión del 2017 que te voy a compartir el link acá abajo. La guía de práctica clínica menciona que vayas a hacer tu primer chequeo de glucosa antes de las 13 semanas de gestación. Por otro lado, el artículo de revisión menciona que vayas antes de las 22 semanas. Sin embargo, yo te recomiendo que vayas antes de que acabe tu primer trimestre, es decir, antes de las 13 semanas, como lo menciona la guía de práctica clínica. En la guía dice que cuando vas a realizar tu primera visita de control, si tú vas a cualquier hora del día y se te realiza una prueba de glucosa en sangre y esta sale mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, quiere decir que tienes diabetes mellitus tipo 2, es decir, que no se te había diagnosticado previo al embarazo, pero pues tienes este tipo de diabetes. Bueno, ahora planteemos otra situación. Si tú vas a hacer tu chequeo de glucosa, pero en este caso vas en ayuno, y te sale una cifra mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, esto quiere decir que tienes diabetes mellitus tipo 2. Nuevamente, si te presentas a tu visita de control en ayunas y te sale un valor entre los 92 miligramos sobre decilitro y los 125, en una fuente que es el artículo que te había mencionado, dice que esto es igual a diabetes mellitus gestacional, pero en la guía de práctica clínica no dice esto. La guía de práctica clínica dice que si te sale un valor en este rango, se te tiene que hacer otra prueba. Esta prueba se le llama curva de tolerancia a la glucosa, en el que se te da una carga de glucosa de 75 gramos y se te hacen pruebas en ayuno, otra a la hora y otra a las 2 horas. ¿Qué es esta carga de glucosa de 75 gramos? Bueno, generalmente es un liquidito que te dan que te debes de tomar, pero previo a esto, es decir, a que te lo tomes, te toman una muestra de sangre. Si en esta muestra de sangre te sale mayor o igual a 92, es igual a diabetes mellitus. Los otros puntos de corte, después de que te tomas esta carga de glucosa, vienen siendo a la hora, si te sale más de 180 o igual a este valor, miligramos sobre decilitro, es igual a diabetes mellitus tipo 2, y si a las 2 horas tienes mayor o igual a 153 miligramos sobre decilitro, es igual a diabetes mellitus tipo 2. Es decir, con solamente un valor alterado de estos 3 puntos de corte, es igual a diabetes mellitus tipo 2. Planteemos otra situación. Si tú vas a tu visita de control y otra vez vas en ayuno y se te realiza la prueba de glucosa en sangre y sale un valor menor a 92 miligramos sobre decilitro, se te van a hacer ciertas pruebas según tus factores de riesgo. Si tienes factores de riesgo bajos, se te van a hacer las siguientes pruebas. Nuevamente te presentarás en ayuno. Si te sale un valor de menos de 92 miligramos sobre decilitro, quiere decir que no tienes diabetes mellitus gestacional. En cambio, si te sale un valor mayor a 92 miligramos sobre decilitro, se te realizará otra prueba entre la semana 24 a la 28 de embarazo. Esta prueba se llama método de 2 pasos, en la cual se te dará una carga de glucosa de 50 gramos y en esta no es necesario que vayas en ayuno, pero si en este método sale un valor menor o igual a 140, quiere decir que estás completamente normal. Pero si en este método de 2 pasos sale un valor mayor o igual a 140, se te va a realizar otra prueba. Esta prueba se llama curva de tolerancia a la glucosa oral, en la que en lugar de darte 72 gramos de glucosa, en este caso se te va a dar 100 gramos de glucosa y se te van a hacer pruebas en ayuno, a la hora, a las 2 horas y hasta las 3 horas.
Si dos de estos valores que te pongo de este lado, acá están los puntos de corte, si dos de estos salen alterados, quiere decir que tienes diabetes mellitus gestacional. Por otro lado, si tus factores de riesgo son elevados, se te va a hacer una prueba de las 24 a las 28 semanas de embarazo. En esta se te va a hacer una curva de tolerancia a la glucosa oral, en la cual se te va a dar una carga de 75 gramos, tal como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, si uno de estos valores sale alterado, quiere decir que tienes diabetes mellitus gestacional. Bueno, ahora enfocándonos en lo que dice el artículo, si tú vas a tu primera consulta y se te hace una glucosa en ayuno, y te sale un valor menor a 92 miligramos sobre decilitro, se te van a hacer ciertas pruebas según tus factores de riesgo. Si no tienes factores de riesgo, se te va a realizar una prueba durante la semana 24 a la 28 de gestación, en la que se te va a dar la carga de 50 gramos de la que ya habíamos hablado, pero aquí los valores van a diferir, que son estos que te muestro de este lado. Bueno, si cuentas con estos factores de riesgo, se te va a realizar la prueba de la que hablamos anteriormente, la que se te da tu carga de 50 gramos de glucosa. Una hora posterior a que te hayas tomado esta, se te va a tomar glucosa en sangre. Entonces, si tienes un valor menor o igual a 130 miligramos sobre decilitro, quiere decir que estás normal, pero esta prueba se va a repetir entre la semana 24 a la 28 de embarazo. Por otro lado, si tienes un valor de 130 a 179, se te va a realizar una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos, de la que también habíamos hablado anteriormente. Con un valor alterado quiere decir que tienes diabetes mellitus gestacional. Por otro lado, si en esta misma prueba de 50 gramos de glucosa tienes un valor mayor o igual a 180, esto quiere decir que tienes diabetes mellitus gestacional. Bueno, si tienes estos factores de riesgo, se te va a hacer una curva de tolerancia a la glucosa oral, en la que se te va a dar una carga de 75 gramos de glucosa. Entonces, si tienes uno de estos valores alterados, quiere decir que tienes diabetes mellitus gestacional. Una vez que se te diagnostica con diabetes mellitus gestacional, hay ciertas complicaciones que puede tener tu bebé e incluso tú. Estas son algunas de ellas. Ahora, acerca del tratamiento. Una vez que la mujer es diagnosticada con esta enfermedad, se le debe de dar una terapia médico-nutricia. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de llevar dieta y ejercicio. La dieta debe de ser brindada por un nutriólogo que esté certificado y por supuesto que tenga experiencia en el embarazo y en la diabetes. El ejercicio, debe de ser de 30 minutos y que sea de tipo aeróbico. 30 minutos diarios, por supuesto. Debe de ser, por ejemplo, caminata, yoga, trote, pilates, entre otros ejercicios. Una vez que este tratamiento, si de plano no sirve, es cuando ya se va a la otra opción, que viene siendo un tratamiento farmacológico, en la que puede ser insulina o metformina, pero siempre el pilar va a ser la dieta y el ejercicio. Ahora, enfocándonos en la dieta, es recomendable que realices 5 comidas al día, que tengas tu desayuno, tu comida y tu cena, y entre estas tengas ciertas colaciones. Además de que incluyas de 1.5 litros a 2 litros de agua natural al día. Entre los alimentos que puedes incluir en tu alimentación diaria están aquellos que tienen un bajo índice glucémico. Esto quiere decir que no van a incrementar tan rápidamente tu glucosa en sangre como lo son otros alimentos, como por ejemplo los refrescos, los jugos, los helados, aquellos que son muy procesados. Entonces, debes de preferir aquellos que, por ejemplo, te muestro en esta tabla, y es muy importante considerar, por ejemplo, que frutas y verduras, entre más maduras estén, van a tener un mayor índice glucémico, es decir, van a tener más azúcar. Y, por ejemplo, si cocinas pasta, es preferible que esta la cocines al dente y que, bueno, si es posible, la consumas fría, porque de esta manera no tiene tanto azúcar. O, por ejemplo, si vas a consumir papa, que esta la prefieras entera, o sea, cocida, pero que no se empuree porque va a tener más azúcar.
Bueno, esto ha sido todo. Espero que este video les haya sido útil a todos ustedes. Muchísimas gracias por verme y hasta pronto.